Ahora os quiero mostrar con este sencillo ejemplo por qué es tan importante eso que os decía de que SAS trabaja en horizontal, digamos, registro a registro, en lugar de realizar las operaciones en vertical, como podamos necesitar en algunos casos. Y para ello os presento un ejemplo como este. Tenemos una tabla con la información de ventas, digamos, por ejemplo, que son las ventas de nuestra empresa en la última semana o en el último mes, en el que tenemos el día, el importe de la venta realizada y el cliente que realizó la venta. Nos puede interesar conocer la suma del total de las ventas que se ha producido en el periodo y parece que lo más intuitivo para nosotros podría ser que a partir de esta tabla de ventas creemos otra que sea total ventas, en la que vayamos a crear una variable que llamemos total ventas como suma del importe. Os parece lógico y razonable, entiendo, ¿no? Algo así. Bueno, pues vamos a ver qué pasa si hacemos algo como esto en SAS. Tenemos aquí en SAS creada la tabla de la que os hablaba antes, en la que tenemos el día, el importe y el cliente. Vamos al código y vamos a crear la tabla total ventas a partir de la tabla de ventas, en la que la variable total ventas va a ser igual a la suma del importe, ¿no? ¿Qué sucede si ejecutamos este código? Pues como podéis ver, lo que ha pasado aquí en la tabla de salida es que se ha creado una nueva columna que se llama total ventas, pero que en lugar de recoger la suma del importe de todas las ventas que se han producido en el mes, lo que está haciendo total ventas es realmente replicar lo mismo que pasa aquí en importe. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué hace esto SAS? La explicación es muy sencilla y es que justamente lo veíamos en el ejemplo anterior. Como ya sabemos en un paso dataset, lo primero que hace SAS es partir de la tabla ventas en este caso, que es la que está incluida en el set, va a la primera observación y para ella ejecuta las órdenes que le estamos dando al programa, es decir, crea total ventas como suma de importe. Por tanto, crea total ventas como suma de importe, que en este caso sería 300. A continuación, pasa a la siguiente observación, crea total ventas como suma de importe, es decir, 500, y a continuación pasa a la siguiente observación, donde también crea total ventas como suma de importe, es decir, 180. A esto es a lo que nos referíamos antes cuando hablábamos de que SAS piensa en horizontal en lugar de en vertical. En realidad, en nuestro caso, lo que queremos es crear una variable total ventas que haga una operación transaccional a toda la tabla, digamos, de alguna forma, es decir, que sume el importe de todos los registros que yo tengo en esta tabla. Pero esto no lo podemos hacer con un paso dataset, aunque sea algo muy habitual al que queramos hacer algo así en SAS. Para hacer este tipo de operaciones lo que tenemos que hacer es trabajar con un procedimiento que nos haga un resumen de los datos, como por ejemplo el procmins, el proctabulate, incluso podríamos utilizar un retain o con un código SQL. Una de las ventajas que ofrece el código SQL es que piensa justamente de forma contraria, digamos, entre comillas, a lo que hace SAS en los pasos data. Es decir, si SAS trabaja en los pasos data en forma horizontal, con el código SQL lo que estaríamos haciendo sería hacer operaciones de forma vertical. En SAS el código SQL suele resultar muy útil porque digamos que es en cierta forma el complemento perfecto al lenguaje SAS. Aunque igual algunos os hayáis asustado un poco al oírme hablar de SQL, en realidad es un lenguaje de programación muy sencillo, o más bien podemos decir que sabiendo cosas muy básicas, o sea, sabiendo hacer solamente 3 o 4 cositas con código SQL, vamos a tener resueltos prácticamente el 95% de los problemas que se nos van a presentar con SAS. Y hasta aquí hemos aprendido cómo trabajan los datasets. En los siguientes capítulos vamos a ver todas las opciones que tenemos de crear nuevos datasets, de uso de pasos data, bien sea creando nuevas tablas, bien creándolas a partir de otras que ya existen, etc. Lo vemos en los siguientes vídeos.